La vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Eso fue exactamente lo que me ocurrió una aparentemente normal tarde de miércoles. Acababa de llegar del trabajo, el sonido de mis tacones resonando sobre el suelo de madera mientras entraba en casa. El día había sido largo y agotador, y lo único que quería era sumergirme en un baño caliente y dejar que el estrés se desvaneciera. Poco sabía yo que esa noche dejaría una marca imborrable en mi vida, cambiando el curso de todo en nuestro hogar. Asegúrate de suscribirte a mi canal para que puedas seguir trayéndote más fascinantes historias reales como esta. Y no olvides ver este vídeo hasta el final. Dale me gusta al vídeo porque esta historia va a ser increíblemente interesante. Por favor, presiona el botón de me gusta para mostrar tu apoyo. La casa estaba tranquila cuando entré, lo cual no era inusual. Thomas, mi esposo, me había mencionado más temprano que asistiría a una reunión tarde en la noche. Últimamente había estado trabajando largas horas tratando de cumplir con la fecha límite de un gran proyecto. Eso dejaba solo a Logan, el hijo de Thomas de su matrimonio anterior, en casa. Logan tenía 20 años. Era un joven reservado pero educado que rara vez causaba problemas. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería local y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su habitación. Aunque no éramos especialmente cercanos, teníamos una relación cordial basada en el respeto mutuo. Siempre lo había visto como alguien que valoraba su espacio y privacidad, igual que su padre. Con los años me había acostumbrado a la tranquilidad en la casa, cuando solo estábamos los dos. Mientras dejaba mi bolso sobre el mostrador de la cocina y me servía un vaso de agua, noté la camioneta de Logan estacionada en el camino de entrada. «Qué raro», pensé. Usualmente trabajaba en el turno de la tarde. Llamé su nombre de manera casual, mi voz resonando por la casa vacía. Sin respuesta, suponiendo que estaba en su habitación con los auriculares puestos o simplemente durmiendo, no le di mucha importancia. Después de terminar mi vaso de agua, decidí subir las escaleras para cambiarme a algo más cómodo. El largo día me había dejado con ganas de nada más que relajarme. Pasando junto al baño, noté el tenue sonido de agua corriendo y la puerta ligeramente entreabierta. Esto me pareció extraño. Logan era meticuloso con su privacidad. Siempre cerraba las puertas con firmeza, especialmente la del baño. Mi curiosidad se despertó y dudé por un momento antes de empujar suavemente la puerta un poco más. Lo que vi me dejó helada. Logan estaba de pie junto al lavabo, de espaldas a mí, con los hombros encorvados en una postura que sugería que estaba concentrado en algo. Sus movimientos eran torpes, casi frenéticos, y noté que estaba sin camisa, con los jeans colgando flojamente de sus caderas. En sus manos parecía sostener un paño, restregando algo fuera de mi vista. El chirrido de la puerta lo sobresaltó. Se giró rápidamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. «Dios mío, no te oí entrar», exclamó con la voz ociosa. Me congelé, igual de sorprendida. Mis ojos pasaron del paño y sentí cómo una ola de incomodidad me invadía como una marea. No era la escena que esperaba encontrarme, y no pude evitar sentirme culpable por haber invadido su privacidad. «Lo siento mucho», balbuceó, apartando la mirada. No quería interrumpir. Rápidamente di un paso hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Extendí la mano hacia la perilla de la puerta, lista para retirarme y darle la privacidad que claramente deseaba. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, la voz de Logan me detuvo. «¡Espera!», dijo con un tono suplicante. Dudé, con la mano suspendida sobre la perilla. Una parte de mí quería salir corriendo por el pasillo y fingir que esto nunca había sucedido, pero otra parte estaba intrigada.
Su voz no tenía la defensiva de alguien atrapado haciendo algo indebido. En cambio, estaba cargada de vergüenza y desesperación. Contra mi mejor juicio, me giré para mirarlo, manteniendo la mirada fija en su rostro. ¿De acuerdo? Component placement, dije con cautela, tratando de mantener un tono neutral. ¿Qué está pasando? Logan bajó la mirada, su rostro ruborizado de un rojo intenso. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas, sus manos jugueteando con el paño. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro y dijo: «Es que no sabía a quién más preguntar». ¿Preguntar sobre qué? Zrenia presioné suavemente. Mi curiosidad crecía a pesar de lo incómoda que era la situación. «Es algo personal», admitió. «He estado lidiando con algunas cosas y no sé qué hacer. Papá no está aquí, y tú eres la única otra persona con la que puedo hablar». Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Logan siempre había sido independiente, rara vez abriéndose sobre asuntos personales. El hecho de que estuviera recurriendo a mí en busca de ayuda me hizo detenerme. Di un paso hacia el baño, cerrando un poco la puerta detrás de mí para darnos algo de privacidad. «Está bien», dije manteniendo un tono neutral. «¿Por qué no me cuentas qué está pasando?» Logan dudó, y luego finalmente comenzó a explicar. Hablaba en términos vagos al principio, tropezando con sus palabras mientras intentaba describir la incomodidad que había estado sintiendo. Escuché pacientemente, tratando de unir lo que intentaba decir. Pronto se hizo evidente que era un tema sensible, uno que le daba demasiada vergüenza para discutir con su padre. Mientras hablaba, no pude evitar sentir una punzada de empatía. Nunca es fácil pedir ayuda, especialmente sobre algo tan personal. Podía ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre querer obtener ayuda y el miedo al juicio. «Está bien», dije después de reflexionar un momento. «Primero que nada, es bueno que estés prestando atención a estas cosas. Demuestra que te importa tu salud. Segundo, no hay vergüenza en hacer preguntas o buscar consejos». Logan levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y alivio. «De verdad, no crees que es raro para nada», le aseguré. Podía notar que esta conversación era un gran alivio para él. Incluso si había sido difícil iniciarla, a medida que la conversación avanzaba, la incomodidad inicial comenzó a disiparse. Logan parecía relajarse y pude notar que apreciaba tener a alguien con quien hablar. Para cuando terminamos, se veía visiblemente más tranquilo. Incluso logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias», dijo en voz baja, casi susurrando. «No pensé que podría hablar con alguien sobre esto». Le devolví la sonrisa, sintiendo un alivio al saber que la atención había pasado de nada. «Logan, recuerda siempre que está bien pedir ayuda. Nadie tiene todas las respuestas». Cuando salí del baño, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Por un lado, me alegraba haber podido estar ahí para Logan cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Por otro lado, la situación había sido tan inesperada y fuera de lo común que no estaba segura de cómo procesarla. Había algo en el encuentro que se sentía significativo, como si marcara un cambio en nuestra relación. Solo que no sabía qué significaba ni cómo se desarrollarían los días por venir. Intenté deshacerme de esa extraña sensación mientras continuaba con mi noche, pero permaneció en el fondo de mi mente como una sombra. La casa estaba tranquila. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Thomas llegó tarde esa noche, cansado pero alegre, completamente ajeno a la peculiar conversación que había ocurrido en su ausencia. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, no podía dejar de reproducir los eventos de la noche en mi mente.
Algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Todo lo que sabía era que la vida en nuestra casa nunca volvería a sentirse igual. Los días posteriores a ese inesperado encuentro fueron peculiares, por decirlo menos. No es que ocurriera algo dramático de manera abierta. De hecho, todo en la superficie parecía normal. Thomas seguía con su trabajo como de costumbre. Logan mantenía su rutina de turnos a medio tiempo y estudiaba, y yo continuaba equilibrando mis responsabilidades en casa y en el trabajo. Pero bajo la superficie había una tensión no hablada, sutil pero palpable entre Logan y yo. No era solo que ahora éramos más conscientes de nuestras vulnerabilidades mutuas. Era algo más profundo. Un cambio en la dinámica que había ocurrido y que no estaba segura de cómo manejar. Logan siempre había sido un enigma para mí, manteniendo la mayoría de su vida para sí mismo. Nuestras conversaciones, aunque cordiales, nunca habían ido más allá de las cortesías superficiales. Pero ahora, después de la conversación en el baño, sentía un nuevo nivel de entendimiento entre nosotros. Uno que se sentía tanto incómodo como extrañamente reconfortante. Me encontraba pensando en él más de lo que debería, no de una manera maternal ni siquiera preocupada, sino con un sentido de asombro. ¿Cómo no había visto este lado de él antes? Me di cuenta de que Logan era más que solo el joven callado que se mantenía en su habitación. Había una profundidad en él, un mundo emocional que había comenzado hasta entender. Fue una noche de viernes cuando el cambio en el comportamiento de Logan se volvió más notable. Thomas había salido a reunirse con un cliente y yo estaba preparando la cena. Logan aún no había regresado de su turno en la ferretería. Estaba cortando verduras cuando escuché el sonido familiar de su camioneta entrando en el camino de entrada. Me detuve, el cuchillo suspendido en el aire, preguntándome cómo debería saludarlo. La incomodidad que se había asentado entre nosotros en los últimos días había creado un muro que no sabía cómo derribar. Cuando se abrió la puerta principal, llamé. «Hola, Logan», intentando sonar casual. No respondió de inmediato, pero escuché sus pasos mientras entraba a la cocina. Parecía cansado, pero sonrió levemente. «Hola», dijo en voz baja. «¿Qué hay para cenar?» Le devolví la sonrisa aliviada de que no estuviera actuando tan distante como en los últimos días. «Solo un poco de pasta», respondí. «¿Tienes hambre?» «Sí, estoy muerto de hambre», respondió acercándose al mostrador para servirse un vaso de agua. Comimos juntos en silencio al principio. El único sonido era el tintineo de los tenedores contra los platos. Pero noté que Logan parecía más tranquilo que en días anteriores. Su sonrisa parecía un poco más genuina, y su lenguaje corporal menos rígido. Después de un rato, dejó el tenedor y me miró, un leve rubor coloreando sus mejillas. «He estado pensando en lo que dijiste la otra noche», comenzó, dudando por un momento antes de continuar. «Y solo quería agradecerte de nuevo por escuchar». Le levanté la vista de mi plato, encontrándome con su mirada. La sinceridad en su voz fue suficiente para ablandar mi corazón. Había estado esperando este momento, sin estar segura de cómo responder, pero contenta de que se sintiera lo suficientemente cómodo para hablar. «Por supuesto, Logan», dije con voz suave. «Me alegra haber podido ayudarte». Hubo otra pausa larga, pero esta vez no sentí la misma incomodidad de antes. Parecía que realmente estábamos hablando, no solo llenando el espacio con conversaciones corteses. «Siempre has sido amable conmigo», continuó. Ahora en voz más baja, no quería que pensaras que no lo apreció. Asentí sin estar segura de cómo expresar cuánto significaban sus palabras para mí. «Sé que no siempre es fácil», dije después de un momento. «Pero me alegra que sepas que puedes hablar conmigo cuando quieras». Él sonrió de nuevo.
esta vez con un poco más de naturalidad. «Intentaré recordarlo», dijo, llevándose otro bocado de su pasta. A medida que avanzaba la cena, nos sumergimos en una conversación más casual. Hablamos sobre sus estudios, cómo le iba en su trabajo a tiempo parcial y sobre el último programa que ambos estábamos viendo en Netflix. Fue un pequeño paso hacia adelante, pero un paso al fin y al cabo. Me di cuenta de que, aunque las cosas habían sido incómodas tras nuestra conversación inicial, Logan estaba comenzando a abrirse en pequeñas formas. Más tarde esa noche, después de terminar de comer, me senté en el sofá para relajarme con un libro. Escuché a Logan retirarse a su habitación, sus pasos suaves contra el piso. No pude evitar preguntarme si aún estaba procesando todo lo que habíamos hablado. Los días siguientes fueron más o menos lo mismo. Thomas llegaba más tarde cada noche, su trabajo demandando cada vez más de su tiempo. Y Logan, aunque menos distante que antes, seguía reservándose muchas cosas. Compartimos conversaciones breves pero significativas durante la cena, y él parecía más cómodo a mi alrededor. Pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar. Fue durante una de esas noches tranquilas, aproximadamente una semana después de nuestra conversación en el baño, cuando Logan hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Era casi la hora de dormir, y yo estaba acurrucada en el sofá viendo el último episodio de un drama. De repente, Logan apareció en la puerta con una expresión indescifrable. «¿Puedo hablar contigo?». Component Placement preguntó, su voz apenas un susurro. Me senté rápidamente, sin estar segura de qué esperar. «Por supuesto, pasa». Dudó un momento antes de entrar completamente en la habitación. Parecía vacilante, su postura rígida, como si no estuviera seguro de lo que iba a decir. «¿Qué tienes en mente?». Drenia pregunté con suavidad, intentando crear un espacio seguro para él. Logan se balanceó de un lado a otro, evitando mi mirada por un momento antes de hablar. «He estado pensando en lo que te dije, y creo que necesito decírselo a papá. No sé cómo, pero creo que él necesita saber por lo que estoy pasando». Sus palabras me dejaron atónita. La vulnerabilidad que mostraba ahora era diferente de antes. Este era un paso hacia adelante. Estaba asumiendo la responsabilidad de sus sentimientos y reconociendo que necesitaba ayuda de Tom, no solo de mí. Le sonreí, intentando tranquilizarlo. «Es un gran paso, Logan, y creo que Thomas apreciará que vayas con él. No es fácil, pero es importante». Asintió, sus ojos encontrándose con los míos. Había un destello de gratitud en su mirada, y podía notar que la decisión de hablar con Thomas no era fácil para él, pero había avanzado mucho. «No quiero que las cosas se vuelvan raras entre nosotros», dijo en voz baja. «Sí, sé que han sido diferentes últimamente». Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de calidez hacia él. «No es raro en absoluto. Lo aseguraremos». Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sentí un profundo orgullo por él. Estaba aprendiendo a comunicarse, a buscar ayuda y a procesar sus emociones de manera saludable. No podía evitar sentir que estaba presenciando un momento crucial en su crecimiento. Al día siguiente, Thomas llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Podía ver el cansancio en su rostro, pero había una cierta ligereza en sus pasos al entrar por la puerta. «Hola», dijo dejando su maletín junto a la entrada. «¿Cómo va todo?». Respondí con una sonrisa. «Creo que Logan tiene algo en mente». Sin embargo, Thomas Musicat, arqueólogo sobre algo importante. La expresión de Thomas se suavizó, mostrando una mezcla de preocupación y anticipación. «Hablaré con él», dijo con determinación en su voz. «Gracias por decírmelo», respondí. Esa noche, después de la cena, Thomas y Logan se sentaron juntos en la sala.
No pude escuchar mucho de su conversación, pero vi a Logan inclinarse, hablando con sinceridad a su padre. Thomas lo escuchaba atentamente, su rostro reflejando preocupación, pero también calidez. Podía ver que este era un momento crucial para su relación, un momento en el que Logan había cruzado el umbral hacia la adultez y Thomas estaba listo para encontrarse con él. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a volver a un ritmo más tranquilo. La tensión no dicha entre Logan y yo se desvaneció gradualmente. Ya no me evitaba y podía sentir que seguía procesando las cosas que había compartido, pero parecía más ligero de alguna manera. Thomas y Logan pasaban más tiempo juntos, fortaleciendo su vínculo, y era evidente que Thomas estaba haciendo un esfuerzo por estar más presente para su hijo. Un fin de semana, Thomas sugirió que hiciéramos un viaje de un día al lago. Era su forma de tratar de fortalecer el vínculo entre los tres, y pensé que era una idea maravillosa. El clima era perfecto, con cielos despejados y una brisa suave. Empacamos un picnic, cargamos el auto y nos dirigimos a un día de relajación y diversión en el lago. Pasamos horas nadando, jugando al frisbee y descansando en la orilla. Logan parecía genuinamente feliz, riendo y bromeando con Thomas de una manera que no había visto antes. Me llenaba el corazón verlo conectarse con su padre, y me sentí esperanzada de que este viaje marcara un punto de inflexión para todos nosotros. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el agua en tonos dorados, nos sentamos en la playa, disfrutando de los últimos momentos del día. Thomas se había quedado en una manta, sus ronquidos mezclándose con el sonido de las olas. Logan y yo nos sentamos a unos metros de distancia, mirando el horizonte. «Gracias por venir hoy», dijo después de un largo silencio. «Ha sido agradable, ya sabes, pasar tiempo juntos». Sonreí, sintiendo una sensación de paz. «Me alegra», respondí. «Deberíamos hacer cosas como esta más a menudo». Él asintió con la mirada fija en el agua. «Sí, creo que ayuda». Nos quedamos en silencio un rato más, el entendimiento no dicho entre nosotros llenando el espacio. Cuando Thomas despertó, recogimos nuestras cosas y regresamos a casa. El trayecto estuvo lleno de risas y anécdotas sobre el día. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Thomas, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado como familia. Las últimas semanas habían sido desafiantes, pero también nos habían acercado de maneras que no había anticipado. El camino de Logan estaba lejos de terminar, pero me sentía confiada en que estaba en la dirección correcta, y nosotros también.